Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar lo que es la rabia narcisista para que entiendas un poco más acerca de este fenómeno y entonces puedas identificar y entender por qué es tan tóxico y tan desgastante estar lidiando con este tipo de rabia que tienen todos los narcisistas y que lo puedas identificar. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Te doy la bienvenida a este canal donde te compartiré información sobre temas de salud mental. El tema de la rabia narcisista hay que diferenciarlo con el sentimiento de la ira, porque el tema de la rabia narcisista es que es muy desproporcionado. Se enojan de repente y se enojan de manera desproporcionada y de una manera que no es sano manejar el tema de la ira. El tema de la ira o el enojo es algo totalmente humano y que sentimos todos, pero en el caso de los narcisistas ya es a un nivel de rabia. Y bueno, describiendo un poquito más, ya en el caso de la rabia narcisista, que es desproporcionada, pueden, por ejemplo, romper objetos, golpear cosas, manotear, subir muchísimo el tono de voz. O sea, es muy desproporcionado y la pareja o la persona que convive con el narcisista cuando tiene estos episodios de rabia empieza a sentir mucho miedo. Y en ese sentido ya empieza a estar como ansioso o a tener miedo de que se vaya a enojar el narcisista porque ya ha observado estos episodios de rabia que son muy tóxicos y que son muy fuertes. Pueden incluso utilizar lenguaje cruel, lenguaje inapropiado, groserías hacia la persona, o cuando se escala más, pueden incluso golpear a su pareja o golpear a la persona. ¿Por qué? Porque hay demasiada impulsividad y hay como de 0 a 100, se prenden como de 0 a 100, y entonces pueden tener actos impulsivos de violencia. La ira, el enojo, es un sentimiento normal que puede surgir de injusticia, que puede surgir de frustración, que puede surgir de diversas situaciones normales y que si somos seres humanos con cierto nivel de salud mental, vamos a sentir esas emociones, pero las vamos a mostrar o las podemos compartir de una manera más o menos sana, o sea, que no salga desproporcionado y que no salga con violencia. Sin embargo, en el tema de los narcisistas que ya tienen la rabia, que se va de 0 a 100, si tú, por ejemplo, intentas dialogar con los narcisistas cuando están en estos episodios, se van a enojar mucho más, ¿sí? Y si intentas convencerlos o dialogar con ellos, se van a enojar contigo y pueden incluso llegar a violentarte y a ponerse mucho más hirientes o a ponerse hirientes contigo y entonces empieza como una batalla. El tema de la rabia, uno de los orígenes es obviamente como en la estructura narcisista, el ego o el autoestima que está como muy desestructurado, muy frágil, y entonces puede haber rabia de la nada por tener alguna hipersensibilidad, por ser sensibles de manera exagerada ante alguna crítica o algo que les digan que no querían escuchar. Recuerden que a los narcisistas no les gusta que los contradigan, que los cuestionen, que les digan que están haciendo las cosas mal, porque entonces sale la rabia narcisista. Y bueno, recuerden que el narcisista tiene mucha sensibilidad, hipersensibilidad, cuando no se sale con la suya. Cuando no entra primero al restaurante, cuando no le dan el asiento que él quería, cuando no le dan el trato especial que él cree que merece sobre los demás, y entonces surge la rabia. Es muy interesante el tema de la rabia porque yo les había recomendado en algún video y se los recomiendo en este video, el libro de chantaje emocional. En este libro de Susan Forward, que les voy a poner la liga aquí abajo, en este libro de Susan Forward, ella explica cómo a través del chantaje emocional hay un tipo de chantajista que es el que se enoja muchísimo, el que tiene una rabia desmedida, que es este tipo de chantaje que utilizan los narcisistas. Los narcisistas observan que con esta rabia hacen muchísimo control sobre las demás personas, porque en general a las personas no nos gusta el conflicto. Entonces, ellos poco a poco van observando que cuando se enojan de esta manera tan desproporcionada,
en algún punto las otras personas empiezan a ceder, los dejan de cuestionar, empiezan a salirse con la suya de una manera más continua. Y esto refuerza, esto premia la conducta del narcisista y lo sigue haciendo. Y bueno, la gente que está conviviendo con el narcisista se vuelven personas súper ansiosas e hipervigilantes, o sea, ya de cualquier cosita están vigilando qué reacción va a tener el narcisista. ¿Por qué? Porque empiezan a tener muchísimo temor de la rabia del narcisista. Entonces ya no quieren equivocarse en nada, que realmente ni siquiera saben cómo no equivocarse, porque el narcisista ni siquiera sabe de qué se va a enojar o en qué momento se va a enojar, pero empiezan a generar muchísima ansiedad con las personas que están alrededor. Los niños que vivieron con padres narcisistas, por ejemplo, se vuelven personas muy sensibles a analizar expresiones faciales, por ejemplo, tonos de voz, y son niños que pueden generar muchísima ansiedad para tratar de evitar, o por el miedo y tratar de evitar que su papá o su mamá narcisista se enoje con ellos. Entonces se convierten en niños súper ansiosos. Si tú estás viviendo con un narcisista, si estás lidiando con un narcisista, entiende que esta es la rabia de la estructura del narcisismo. Y por favor, date cuenta que no tiene nada que ver contigo su enojo. Ellos o ellas no deberían de reaccionar así. Entonces empieza a entender que esa rabia que nadie merece, que le hablen así, que ese enojo es desproporcionado y que no te deberían de tratar así, para que empieces a validarte y a entender que está totalmente desproporcionado y que no deberían de comportarse así, que es un tema de inmadurez emocional y de este ego, de esta autoestima que tienen totalmente rota. Te recomiendo muchísimo que acudas a psicoterapia si estás conviviendo con algún narcisista, porque tu autoestima se va a ver mermado y además te va a dar muchísimo miedo este tema de la rabia que es continuo, que es constante, y te va a poner muy ansioso o muy ansiosa. Tienes que tener un acompañamiento o si no puedes ponerte a ver libros, por ejemplo, el que te recomendé de Susan Forward de chantaje emocional que dejé en la caja de descripción, para que empieces a entender cómo se comportan, por qué lo hacen, cómo quieren manipular con su conducta, cómo quieren salirse con la suya y que empieces a entender y a tener cierta lejanía y a tener validación de ti misma para que poco a poco puedas dejar la relación con un narcisista. O por lo menos que entiendas en dónde estás metido y no te sea tan complicada este tipo de relaciones. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.